Hola, ¿qué tal? Este es un nuevo programa de Resumen Latinoamericano que, como todas las semanas, emitimos desde Argentina para todo el mundo. Y hoy vamos a dedicar el programa a Cuba y sobre todo a la lucha contra el bloqueo criminal que Estados Unidos ha impuesto desde 1960. Tenemos un documental producido por Resumen Latinoamericano con el auspicio del Instituto de Amistad con los Pueblos del ICAP de Cuba, sobre precisamente un tribunal internacional que deliberó en noviembre de 2023 en Bruselas, en la sede del Parlamento Europeo, para tratar todo lo que significa para Cuba y para Latinoamérica el bloqueo criminal de los Estados Unidos, sus consecuencias, sus dolores, sus muertes, sus intenciones de quitar a Cuba del tablero latinoamericano e internacional. Este tribunal, con la presencia de realmente una importante cantidad de juristas y de las organizaciones solidarias con Cuba y los amigos y amigas de Cuba del mundo, deliberó durante 2 jornadas y obviamente terminó con una condena muy clara al bloqueo. La película se llama Culpables, está producida por Resumen Latinoamericano y dirigida por nuestra compañera Jaime Ravelo de la corresponsalía de Resumen Latinoamericano en Cuba, contando con la producción de nuestra compañera Graciela Ramírez. Vamos a ver Culpables. I am announcing today a new policy, just as I promised during the campaign. And I will be signing that contract right at that table in just a moment. We will enforce the ban on tourism. We will enforce the embargo. We will take concrete steps to ensure that investments flow directly to the people so they can open private businesses and begin to build their country's great, great future, a country of great potential. Si no creyera en la locura de la garganta del sinsonte, si no creyera que en el monte se esconde el trino y la pavura, si no creyera en la balanza, en la razón del equilibrio, qué linda es Cuba, que la defiende, la quiere más, qué linda es Cuba. En Varadero y en Tarará, qué linda es Cuba, Cuba, qué linda es Cuba, que la defiende, la quiere más, qué linda es Cuba. Vamos para adelante, vamos a triunfar, oye, sin bloqueo, esa es mi Cuba. La quiero
Ustedes son nuestra voz. La revolución siempre lo ha tenido muy claro. Allí donde los gobiernos nos nieguen la palabra, estarán los pueblos para representarnos, para hablar en nuestro nombre. Saludo de manera especial a todo el equipo legal, juristas, jueces, fiscales, testigos, expertos y amigos de Cuba. De manera general, yo creo que va a ser una jornada, van a ser 2 jornadas intensas, importantes, con resultados exitosos y, por supuesto, auguro que así será y que todos vamos a disfrutar de este ejercicio simbólico, pero con mucha fuerza e com uma importância extraordinária, sobretudo nos momentos que estamos vivendo. O bloqueio imposto pelos Estados Unidos atenta frontalmente contra a soberania de Cuba e agride os direitos do povo cubano, nomeadamente procurando impedir o desenvolvimento económico e social, incluindo o acesso a bens essenciais, nos planos da saúde, da alimentação, da educação, do desporto, da cultura, implicando pesados prejuízos e consequências para Cuba e para o povo cubano. Mas o bloqueio também afeta os cidadãos dos países que integram a União Europeia, na medida em que procura condicionar ou mesmo impedir o desenvolvimento de relações de amizade e de cooperação. Para além da insistência no cruel e desumano bloqueio, os Estados Unidos da América voltaram a colocar Cuba na hipócrita e legítima lista de ditos Estados patrocinadores do terrorismo, em 2021, em plena pandemia, procurando dessa forma impor um ainda maior agravamento das condições de vida do povo cubano. No entanto, não é Cuba, mas antes os Estados Unidos da América que fomentam e promovem operações de desestabilização visando outros países, nomeadamente através da utilização de grupos que se caracterizam pela sua ação violenta e terrorista. Desde 1992, são já mais de 30 as resoluções nas Nações Unidas que apelam ao fim deste criminoso bloqueio. Medidas que generaran sufrimiento, hambre, dolor, muerte contra el pueblo de Cuba, para que así el pueblo de Cuba se viera presionado a dejar de apoyar la revolución. Y eso no fue una declaración vacía, eso fue una declaración que tuvo unas consecuencias. En febrero de 62 creo que fue, ¿no?, cuando se decretó lo que Estados Unidos llama un embargo y la humanidad llama un bloqueo criminal que está generando muertes. O sea, Cuba, que ha elaborado, por ejemplo, solo en el tema del COVID, 5 candidatos vacunales, 3 de ellos funcionando con excepcional eficacia. Tenemos aquí a Belinda, que es diseñadora de una de las vacunas de la Soberana. Cuba, que para hacer eso, que tiene 5 candidatos vacunales, no puede comprar las jeringuillas para aplicar esas vacunas a sus ciudadanos. Ha dependido de la solidaridad de los pueblos para poder tener esas vacunas. Cuba, que para hacer esas vacunas, que no son solo para los cubanos, sino que las han repartido de forma solidaria, generosa, como siempre lo hace Cuba en el resto del mundo, ha tenido que dejar de fabricar, ha tenido que dedicar recursos para eso y dejar de dedicarlos a otros tipos de medicamentos. En Cuba, y tenemos que llamar a las cosas, tenemos que decir las cosas claras, no podemos decir, no, Cuba puede con todo y aquello es una Arcadia socialista y va muy bien. No, no. En Cuba ahora mismo cuesta trabajo encontrar un antibiótico. Una persona que necesite un antibiótico en Cuba, que aquí lo compramos en cualquier farmacia por kilos, allí no puede combatir una infección porque el bloqueo está impidiendo que se pueda acceder a un antibiótico. Eso es un crimen. En Cuba
van tirando de lo que creo que fue el presidente Díaz-Canel definió como la resistencia creativa para poder ir sorteando algunas de las consecuencias de esto. Yo he visto en el Centro de Inmunología de Cuba cómo hay máquinas que se rompen, que se deterioran y que necesitan un recambio y que no se le vende el recambio por culpa del bloqueo. Nosotros hemos visto cómo en Cuba un huracán hace 2 años, ahora este año también repitió, pero hace 2 años arrasó 2 provincias, Pinar del Río y Artemisa. Pinar del Río la dejó en el piso. Pinar del Río, que es donde se elabora todo el tabaco cubano que se exporta al mundo. Eso pasa en cualquier sitio y uno va y compra, importa los ladrillos, los tejados de teso, los generadores para poder restablecer el servicio. A Cuba no se le puede vender porque el que se lo venda está sancionado por el imperio. Y lo peor de todo es que el imperio dice que hace eso por el pueblo de Cuba, por defender los derechos humanos del pueblo de Cuba. Están asfixiando y matando al pueblo de Cuba por defender los derechos del pueblo de Cuba. So the US blockade on Cuba is not only an act of tyrannical domination against a free people. It's not only just a cruel and criminal assault on self-determination and well-being of millions of Cubans. It's actually holding back the whole world. It's a general threat and an assault on working-class people and movements the world over. And it's for this reason that we are very proud to host this tribunal here today, to hear the evidence it will present, and to demand and insist on an unequivocal end to the blockade. La oposición al bloqueo está por encima de las ideologías, de las preferencias o los signos políticos. Constituye una posición en defensa del derecho internacional, del orden jurídico entre las naciones, de la justicia y la ética universales. A pesar del reiterado respaldo de la comunidad internacional a nuestra causa, Estados Unidos la ha desoído y, por el contrario, ha recrudecido sus medidas punitivas, en particular desde mediados del año 2019, con mayores efectos durante y posterior a la pandemia de COVID-19. Detrás de los miles de millones de dólares de afectaciones que se contabilizan como resultado de esta ilícita e injusta política, están de manera objetiva y tangible los daños a la vida cotidiana del pueblo cubano. No hay un sector o ámbito social, económico, productivo o de servicios que no esté impactado por el bloqueo norteamericano. Ahí están los medicamentos, la alimentación, el transporte, la vivienda, la generación eléctrica, el bienestar general de los cubanos y las cubanas que están seriamente afectados. ¿Qué pretende y ha pretendido Estados Unidos con esta inhumana política? Únicamente derrocar y subvertir un proyecto humanista de igualdad y de justicia social construido democrática y soberanamente por un pueblo. Estados Unidos, a lo largo de estos años, ha tratado de buscar diferentes justificaciones. Todas han sido falacias y el mundo no les cree. Son más de 6 décadas de vigencia de esta cruel política, de modo que en la actualidad más del 80% de los cubanos y las cubanas solo conocen una Cuba con bloqueo. Como un día nos expresara el líder histórico de la Revolución Cubana, comandante en jefe Fidel Castro Ruz, y cito: el endurecimiento del bloqueo contra Cuba multiplica la gloria y el honor de nuestro pueblo. No nos rendiremos. Muchas gracias.
Ce tribunal, il servira non seulement à rendre des comptes sur les conséquences dévastatrices de la politique qui est menée par les États-Unis sur Cuba, mais aussi à réaffirmer les principes fondamentaux de justice, de droit international, de respect des droits de l'homme. C'est une initiative cruciale, une initiative qui représente une voix collective qui se lève pour la justice, pour dénoncer une politique inhumaine qui affecte la vie de millions de personnes à Cuba. Ce blocus, c'est une atteinte aux droits de l'homme, une entrave à l'accès aux soins de santé, à l'éducation, aux opportunités économiques pour le peuple cubain. Cette réalité persiste depuis des décennies, infligeant des souffrances injustes. Face à cette réalité, ce tribunal international doit se poser comme une voix de la conscience collective, un mécanisme pour rendre compte des conséquences dévastatrices de ce blocus. C'est une initiative civique portée par des citoyens du monde entier qui croient en la justice et en la responsabilité face à l'oppression, et la responsabilité y compris de nous ici au Parlement européen, à l'Union européenne. C'est pour ça que je suis ravie de vous voir présents ici, parce qu'il ne s'agit pas de dire les États-Unis, c'est leur problème, ils font le blocus sur Cuba et nous, ce n'est pas notre problème, on assiste comme ça, comme on regarde passer les trains. Non, nous avons une responsabilité, nous devons ici, nous pouvons ici, en tant que Parlement européen, en tant qu'Union européenne, prendre des mesures concrètes, je pense notamment, évidemment, à la condamnation de cette violation des droits de l'homme, mais également, l'Union européenne pourrait prendre des mesures telles que la limitation de ses échanges commerciaux avec les États-Unis pour exprimer son opposition au blocus de Cuba. C'est quelque chose qui est possible d'activer ce levier économique. Cuba es dueña de su futuro, de su autodeterminación, de su soberanía. A Cuba hay que respetarla. Cuba ha demostrado a lo largo de estos años una resistencia admirable y, sobre todo, una paciencia infinita por querer ser dueña de ese futuro. Como decía el secretario general de la Asamblea, cualquier pueblo con menos tiempo no hubiera resistido ni un año, y ustedes llevan nada más y nada menos que tristes 60 años, pero alegres 60 años para darle una lección de ética a la humanidad. Ese es el legado que también le han dejado a la humanidad, un legado de ética universal y de heroísmo. En este Parlamento y en Europa tenemos que seguir trabajando. Lo haremos desde distintos grupos, sumando, como estamos haciendo, denunciando los efectos de la extraterritorialidad europea, no solo en personas, sino en empresas, sino en organizaciones como las organizaciones solidarias europeas, que no pueden en estos momentos ejercer una solidaridad directa por ese bloqueo sistemático también en los temas financieros, porque al final los efectos del bloqueo y de las 200 y pico medidas son efectos en la vida cotidiana de las cubanas y de los cubanos. Es un castigo colectivo, es una forma, desde luego, de guerra en tiempo de paz y al que hay que poner fin ya. Ahora estamos aquí no solo por los derechos del pueblo cubano, que es muy bueno, es muy importante para por el futuro de los pueblos cubanos, pero también por el derecho de los ciudadanos europeos, que tengan que haber la posibilidad de hacer inversión en Cuba, que trabajar en Cuba, que viajar en Cuba, y ahora no está posible. Si no creyera en la esperanza, si no creyera en lo que agencio, si no creyera en mi camino, si no creyera en mi sonido, si no creyera en mi silencio. Yeah. Okay. To the audience, let's start our tribunal. Take your place, dear friends. Buenas tardes. En la ciudad de Bruselas, siendo el día 16 de noviembre de 2023, se constituye el tribunal por integrantes de múltiples organizaciones de solidaridad con Cuba y de juristas de reconocido prestigio de numerosos países. La causa se instruye a razón de multitud de denuncias recibidas de las flagrantes violaciones de los derechos humanos,
acompañadas de pruebas documentales que acreditan la autoría del gobierno estadounidense de esas vulneraciones de derechos, así como de su sostenimiento en el tiempo y de los efectos en la población. Teniendo en cuenta la erradicación y admisión de la causa en la sede del Parlamento Europeo y al estar constituido este tribunal, solicito a los magistrados que tomen posesión del estrado y conduzcan la realización de esta vista judicial. Economic and financial sanctions have become an increasingly common instrument of war against dissenting instruments, and the consequences are destruction, damage of which are comparable to these casualties of military conflict. The USA has probably imposed the oldest, longest, and most painful sanctions in history against its neighbor Cuba. Since the beginning of the 1960s, they have tried to change policy in Havana and force it into the liberal capitalist path with a bundle of sanctions and blockades, and as you know, to no avail. The next 2 days, we will focus on the sanctions and the legal analysis, that is, the legality of these measures. And I would like to say a few words about the meaning of these tribunals. It calls for compliance with the UN Charter and international law, in particular freedom of trade and navigation. We also have to take this clear condemnation of the sanctions and blockade policy into account with our proceedings and have asked ourselves 2 questions. First, what international law is violated by the sanctions directed against Cuba? And second, what international law is violated by the extraterritorial so-called third-party effects of the sanctions on foreign states and companies? And now I will give the floor to the prosecutions. Jan, Nana, and Antonio, it's your floor. Your Honors, we will present both oral and written evidence on the economic impacts of the blockade. But it's critical to note that every economic barrier, every denial of access, every exorbitant fee and expense, every assault to Cuba's reputation as a result of the U.S. blockade is cruelly and unlawfully paid by the Cuban people in their suffering, in their lives, in their families, in their communities, as well as those of others who benefit from Cuban innovation, creativity, and humanitarian support. The real and consistent limitation to addressing the needs, rights, and aspirations of Cuba and the Cuban people is the economic blockade. Cubans suffer daily as a direct result of the U.S. blockade. The blockade imposes additional burdens and reduces accessibility to daily basics, including food, fuel, provisions, and medicine. The blockade has had a particularly disproportionate negative impact on Cuban women and people with disabilities. The blockade has exacerbated the gender gap and impeded women from achieving their goals for themselves and their families. Your Honors, the great civil rights and human rights leader, Martin Luther King Jr., African American, taught us that justice delayed is justice denied. The devastating costs of the U.S.'s illegal blockade of Cuba are sweeping and systemic, and the blockade must be stopped. La primera petición que hacemos a este tribunal es que no se llamen sanciones unilaterales, sino que le llamemos medidas coercitivas unilaterales. Las sanciones son para cuando alguien hace algo mal. Cuba no ha hecho nada mal. Por lo tanto, lo que hace Estados Unidos con toda esta legislación a la que tiene derecho, y ahora lo veremos,
no es sancionar una conducta cubana, sino castigar por una razón que también luego veremos a lo largo del procedimiento, en concreto en la ley Hess-Barton. Por lo tanto, teniendo ya la consideración de medidas coercitivas unilaterales, lo primero que tenemos que decir de las mismas es que Estados Unidos está en su derecho de negociar con cualquier país del mundo o no negociar, imponer cualquier tipo de medida. Sanción, no, porque las sanciones en derecho internacional solo las puede poner el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Y es otra de las cuestiones que también solicitamos a este tribunal, que debía, si ustedes lo estiman oportuno, incluirse en el veredicto. Es decir, sanciones solo el Consejo de Seguridad. Estados Unidos, en su legislación, puede hacer, como he dicho, cualquier cosa, pero esa cualquier cosa tiene que estar sometida también a los principios de la Carta de Naciones Unidas. Nosotros solamente vamos a hacer una introducción. Nosotros, como fiscales, tenemos que ponerles encima de la mesa el arma homicida, y el arma homicida, que nosotros sabemos que ustedes lo conocen, pero tenemos que hacerlo en esta vista, son más de 30 leyes y órdenes ejecutivas y otros documentos jurídicos que los Estados Unidos han utilizado para atacar a Cuba. La primera violación de estas normas es la Carta de Naciones Unidas y también el quebrantamiento de la Convención para la Prevención y la Sanción del Genocidio, que me gustaría luego parar un momento en el tema concreto del genocidio y enmarcar estos delitos dentro del espacio de genocidio con unas peculiaridades. Otra de las circunstancias que queremos hacer notar es que Estados Unidos desconoce una legislación que no debe desconocer porque es jus cogens. Desconoce la Declaración Universal de los Derechos Civiles y Políticos, desconoce el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales y desconoce, como hemos dicho, la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Nosotros les vamos a dar el arma homicida, como hemos dicho aquí, le estamos diciendo lo que incumple y luego lo que sí, lo que violan y por qué se convierte en crimen contra la humanidad esto que estamos diciendo. Que la propia Unión Europea, y también viene otro testigo especializado en el tema, la Unión Europea ha redactado un reglamento contra el bloqueo donde intenta proteger a los ciudadanos europeos de esa agresión en la soberanía de la Unión Europea, cuando no somos nosotros, como fiscales, lo que estamos diciendo que hay esa injerencia en la soberanía, sino incluso lo está diciendo la propia Unión Europea cuando dicta normas para frenar ese bloqueo. People have the right to choose their own path. That is a basic principle of the core of contemporary international law. Now, let's take some of the titles of the articles in the Helms-Burton Act. The first one is about protection of the property rights of US nationals. Of course, this part is in the Helms-Burton Act because the Cuban people choose to organize a planned economy and to take possession of the economic levers of the economic, the means of production in Cuba, and yes, expropriated in that framework some American multinational companies. But the Cuban people have the right to do so. The Cuban people perfectly have the right under international law to make such a choice. Nevertheless, in the Helms-Burton Act, this is one of the things which is put forward as a justification on behalf of the United States for the blockade. Another title, Title II, says aid to a free and independent Cuba. But who is to decide on what is a free and independent Cuba? Is it the Cuban people or is it the US government? According to the Helms-Burton Act, it's the US government, which is a blunt violation of the right to self-determination. Then it goes even worse. Section 2005, requirement and factors for determining the existence of a transitional government. So the US government is not only, the US are not only deciding on which kind of economy or economic system Cuba should organize, what should be the international relations of Cuba, they even decide that Cuba should have a transitional government. And of course, requirements for determining the existence of a democratically elected government. So the US are going to decide what is a democratically elected government, not the people of Cuba. I think reading those titles of the Helms-Burton Act
is absolutely sufficient for anybody to understand that we are facing a blunt violation of the right to self-determination, which I think should be at the heart of our discussions. The blockade of Cuba is not only a matter of the rights of the Cuban people, it's a matter for the rights of the people of the world. Because every people in the world should be free according to the principle of self-determination and sovereign equality. Every people in the world should be free to establish or not to establish relations with Cuba. Son las familias, son las mujeres, las niñas y los niños, las personas adultas mayores, las personas en situación de discapacidad, las personas enfermas, las más afectadas por el bloqueo. Para la implementación del bloqueo a Cuba, que en unos días cumplirá 63 años de existencia, Estados Unidos se ha provisto de una base legal de más de una treintena de leyes, órdenes ejecutivas y otros documentos jurídicos que se iniciaron con la aplicación de la Ley de Comercio con el Enemigo de 1917, la repetida aplicación extraterritorial de las leyes estadounidenses y la persecución contra los legítimos intereses de empresas, ciudadanos y ciudadanas de terceros países afectan significativamente la soberanía de muchos otros estados. La extensión de las legislaciones y regulaciones antes mencionadas demuestra además que ningún bloqueo ha sido tan abarcador y brutal contra un pueblo como el que los Estados Unidos ha mantenido contra Cuba. Por ello califica como un acto de genocidio y como acto de guerra económica, de acuerdo con lo establecido en la Declaración relativa al derecho de la guerra marítima adoptada por la Conferencia Naval de Londres en 1909. El genocida bloqueo del gobierno de los Estados Unidos nos ha afectado por decenas de años y haré un resumen a continuación de qué forma nos ha afectado. La gestión logística para la compra de nuestros reactivos e insumos se ha visto obligada a ser contratada a terceros, países algunos que están geográficamente muy alejados, y esto ha afectado no solo la compra de reactivos e insumos de la investigación científica, sino también para la producción, sobre todo cuando la procedencia ha sido Estados Unidos, y esto encarece el proceso de compra incluso hasta en un 20%. Ha provocado además demoras en la adquisición de los recursos porque los países están geográficamente alejados. Esto, además de reducir los resultados en la investigación y enlentecerlos, disminuye los alcances de la producción, tanto de los medicamentos novedosos como de los genéricos, y por supuesto hace que se demore la llegada a los hospitales de los productos que nosotros producimos. Por decir alguna cifra, ha significado para algunas de nuestras empresas un costo adicional de hasta $1 millón en un año, por encima de lo que habría costado de haberse adquirido directamente esos insumos y productos. Otra esfera es que no podemos comprar equipamiento para la investigación y la producción que contengan un 10% o más de componentes norteamericanos, cuando lo hemos logrado a través de terceros, engañando el bloqueo. Nosotros nos hemos visto imposibilitados luego de reparar equipos. Los equipos se rompen, se envejecen. ¿Por qué? Porque no podemos comprar las piezas de repuesto. Y por tanto eso repercute negativamente en la eficiencia de los procesos y en la llegada de nuestros productos a los hospitales. Otro punto, el pago de las patentes y las publicaciones científicas se nos envejece porque los bancos norteamericanos y otros no aceptan transferencia de dinero desde los bancos de Cuba. No pagar una patente tiene como consecuencia directa perder la patente en el territorio, y eso conlleva a que pueda ser copiada con la potencial pérdida de mercados para el país. Representamos a Puentes de Amor, un movimiento integrado por cubanos y no cubanos alrededor del mundo. Somos gente de pueblo, de diversos credos y ideologías. Nuestro movimiento agrupa a personas de la sociedad civil que creen que el bloqueo a Cuba es indecente, inmoral e inhumano, y por eso debe ser levantado. Las pruebas de los efectos del bloqueo a Cuba no se pueden ocultar. Están a la vista de todo. The next we have a video, another video, and a video from Mogens Lykketoft. Please, the video. My name is Mogens Lykketoft. I've been in Danish politics for many years, and I was in 2015 to 2016 the president of the UN General Assembly.
I experienced during that time the very strong resistance from all of the world against the American blockade of the Cuban economy, with its extraterritorial consequences. Ships going to Cuba are not able to land in America, and so on. And all this have, over the years, of course, damaged the Cuban economic development, but it is also condemned as a very heavy breach to any kind of international norms. We expected that this blockade, going on for decades, would finally end when President Obama, in his last years as president, opened up towards Cuba and actually visited the country in the spring of 2016. Cuba at that time was also recognized as a very important player in peacekeeping in Latin America. Cuba, together with Norway, were the two countries facilitating the negotiations between the government of Colombia and the FARC resistance movement to make peace. And I was personally in Havana, Cuba in June 2016 to meet with those who were negotiating the peace, including nearly all presidents of Latin America and the Secretary General of the UN as well. And there was this recognition that Cuba was not, as the Americans often say, a terrorist state, but a state trying to facilitate peace in the region. I also had meetings with the Cuban Foreign Minister, Bruno Rodriguez, when I visited Havana. There was a very good discussion, and both of us were expecting that finally this mad blockade policy would end. We all know it didn't happen. I think most people also following the development recognize that it didn't happen because President Trump was elected, turned around the American policy, but also that the Cuban exile voters, particularly in the state of Florida, became so important in the very delicate play about American presidency that even the present president have not done anything to remove the unacceptable blockade of Cuba in spite of the opinion of the whole global society. Ser empresario en Cuba es un riesgo. La extraterritorialidad del bloqueo americano es absolutamente cierta. Yo en mi caso he vivido la cancelación de cuentas, el arruinarme por las deudas de Cuba, y Cuba no es que no quiera pagar, es que no puede pagar. Tiene que elegir si con lo poco que tiene dar de comer, comprar lo más básico o honrar sus deudas. Cuando alguien te da la cara, como el gobierno cubano lo hace, no es que no quiera pagar, sino que no puede pagar. Yo tenía en el año 2018 77 clientes. De ellos, 69 eran entidades financieras. Hoy no me queda ninguna de ellas. Todas mis líneas de crédito fueron canceladas por trabajar con Cuba. Me niego a dejar de trabajar con Cuba. Haciendo uso de una frase en una entrevista que le dijeron al Che, en la que él contestó a una pregunta que le hicieron: ¿no tiene miedo a morir? Y le dijo: claro, pero prefiero morir de pie a vivir arrodillado. Yo animo a este tribunal, si me lo permite, a que condene firmemente el bloqueo americano, porque no solamente hace daño dentro de Cuba, sino su falacia, sus mentiras, su hipocresía, hace que muchísimos empresarios, que lo único que deseamos es el bien de nuestras familias
y el desarrollo económico de nuestras empresas, nos veamos obligados a un estrés que es inhumano. Ese es el bloqueo. Es decir, genocida completamente. Durante la 14 legislatura, como presidenta de Cooperación Internacional, varios empresarios, especialmente del sector turístico español, me hicieron llegar su preocupación por la aplicación del título tercero de la ley Helms-Burton. No únicamente empresarios, sino también ciudadanos y ciudadanas de a pie. Quisiera dejar claro, para contextualizar, que ya se aprobó tanto dentro del Plan Director de Cooperación Internacional de España como dentro de la nueva Ley de Cooperación Española, que se situaba América Latina y muy especialmente Cuba como uno de los países con especial incidencia para unirse con lazos económicos, financieros y comerciales a todos los niveles. Y, por lo tanto, este tipo de afectaciones no hacen más que perjudicar una ley y un plan director directamente promocionado y aprobado en España con una amplia mayoría. La respuesta del Gobierno de España, en primer lugar, reconoce que es un problema la existencia del bloqueo, pero muy particularmente del título tercero y cuarto de la ley Helms-Burton. Afirma igualmente que en ningún caso responde a la finalidad que debiera responder esta ley, ya que no protege ni a las personas, ni al comercio, ni a la propiedad. Y que, por lo tanto, España ya lo ha denunciado en varias ocasiones, algunas se han comentado anteriormente en este tribunal, pero seguirá instando cualquier tipo de denuncia para proteger a cualquier empresa española en este sentido. Nos queda, por tanto, definir cuáles son las actuaciones, las intervenciones de los medios de comunicación que los convierten en cooperadores necesarios del delito del bloqueo contra el pueblo de Cuba. Con sus intervenciones, estos medios de comunicación que consiguen implantar en las mentes de las audiencias las argucias de Estados Unidos para justificar el bloqueo contra Cuba y dotarlo, mediante el engaño y la desinformación, de consenso y legitimidad social. Silenciar los crímenes de bloqueo, es decir, no contar a los ciudadanos los daños que provoca el bloqueo en el pueblo cubano. Difundir falsedades de Estados Unidos para justificar el bloqueo. Difundir el discurso estadounidense de que Cuba apoya el terrorismo, primero en África, cuando la historia ha demostrado que luchaba contra el apartheid, después en América Latina, cuando ahora se reconoce que luchaba contra los dictadores apoyados por Estados Unidos. Sustentar la acusación de violación de derechos humanos, de la existencia de presos políticos, represión o persecución de la libertad de expresión. Basta comparar el currículum de derechos y libertades de los países amigos de Estados Unidos, como Arabia Saudí, Marruecos o Israel, o los propios Estados Unidos, para comprobar que existe más ausencia de derechos, existencia de presos y represión en cualquiera de esos países que en Cuba. Mantener un goteo de noticias que responsabiliza al gobierno cubano de muchos de los problemas que son consecuencia del bloqueo. Para ellos, cualquier problema que pueda haber en Cuba es culpa de su revolución y una muestra del fracaso del socialismo. Es curioso que cuando hay una eficacia, una huelga general o una revuelta en los países capitalistas, nunca aplican el mismo criterio para decir que es un fracaso del capitalismo. Son ejemplos que muestran la premeditación, la alevosía y el concierto para delinquir entre el gobierno de Estados Unidos, sus aliados occidentales y las grandes corporaciones mediáticas. Estas últimas atentando no solo contra el derecho del pueblo a vivir sin bloqueo, sino también contra el derecho de los ciudadanos de fuera de Cuba a recibir información veraz. Muchas gracias. Hay muchos medios que colaboran de manera directa en la implementación de este bloqueo y en ello me centraré. Las organizaciones civiles del llamado anticastrismo actúan como un poderoso lobby que, en coordinación con Washington, persigue la destrucción de cada una de las fuentes de ingreso de la economía de Cuba, para de esta manera deprimir su presupuesto público. Para este objetivo cuentan con un apoyo mediático en forma de triple anillo. Esta estructura mediática sirve además para justificar el bloqueo, para activar su implementación. Este último punto me sirve para hablar de cómo me ha afectado a mí como periodista el hecho de informar sobre el bloqueo. Porque precisamente por un trabajo en el año 2020 en el que expliqué la labor combinada de la organización Prisoner Defenders y el Departamento de Estado en la destrucción de los citados convenios médicos cubanos, me enfrento hoy a una querella criminal por injurias, calumnias y delito de odio, con una petición de pena de 6 años de cárcel y una indemnización de 50.000 euros.
la presenta el presidente de Prisoner Defenders contra mí y contra la representación legal de la Asociación Euskadi Cuba, dueña en aquel momento del sitio web Cuba Información. El material periodístico desmonta las mentiras sobre la cooperación médica cubana y explica que el objetivo de esos ataques es privar a Cuba de recursos económicos para mantener su sistema de salud. El trabajo, al parecer, dañó la credibilidad y la labor del lobby de Prisoner Defenders, que decidió actuar contra este periodista aprovechando un detalle del trabajo, el menos importante, desde el punto de vista informativo. Una frase en la que señalaba que el querellante, Donald Trump y Marco Rubio, actores en distinto grado de la política de bloqueo contra Cuba, que según muchas fuentes es un acto de guerra o una parte de la guerra asimétrica contra la isla, deberían ser considerados criminales de guerra. El sector de la cultura ha sido blanco de la política de subversión del gobierno de los Estados Unidos contra Cuba. Se han dedicado cuantiosos recursos a estimular el descontento, a incitar a la inmigración, a desplegar una campaña mediática feroz contra creadores y artistas cubanos que se mantienen trabajando en el país, a frustrar sus presentaciones en el exterior, incluido mediante el acoso y la violencia física, así como a promover una ruptura con las instituciones de la cultura de nuestro país y en otros países. Nuestra música cubana es muy atacada. Nosotros hemos aportado información, es pública, hemos entregado los datos para el desarrollo de este proceso y solo me resta expresar a este tribunal la convicción de que los artistas cubanos, a pesar de esa política injusta y criminal, vamos a seguir creando en Cuba, vamos a seguir desafiando el bloqueo, porque consideramos que la cultura, como la educación, es un bien espiritual que contribuye a mejorar la calidad de vida de nuestra gente y lo vamos a seguir haciendo. Gracias por este apoyo que recibimos también hoy aquí en nombre de los escritores y artistas cubanos. Llegado a este punto, la verdad es que ya es muy difícil decir más cosas, porque yo creo que prácticamente se ha denunciado todo lo que se tenía que denunciar. Carencias alimentarias, de medicamentos, cortes de luz, problemas de acceso a Internet, falta de repuestos a todos los niveles, cosas que afectan día a día al pueblo cubano. No estamos hablando de generalidades ni de casos particulares, sino de cosas que afectan todos y cada uno de los días al pueblo cubano. Por tanto, el bloqueo es lo que es, un ataque total y absoluto a todo un pueblo. Pero quiero señalar un aspecto que, si no me equivoco, y he estado sin perderme ni un minuto la sesión, no se ha tocado. Y es el tema de la inmigración. Este año, en enero, tuve la suerte de estar en Cuba de vacaciones. Bueno, lo que se me permitió, que fueron 4 o 5 días, luego ya estuve en reuniones con los compañeros y hablé con mucha gente por la calle. Con mucha gente. Salí de La Habana y no os podéis imaginar lo impresionada que me quedé, no solo yo. Iba con un grupo de griegos, de camaradas griegos, todos y todas oíamos a mucha gente decir: este es mi país y quiero vivir aquí, pero me tengo que marchar. Me tengo que marchar porque mis hijos... tenemos problemas con los medicamentos, tenemos, bueno, todo lo que aquí se acaba de decir. ¿Y eso qué es? Que
la gente en un país donde está bien, donde quiere estar ahí, donde hay un gobierno democrático, donde hay democracia participativa, los CDR, se tiene que marchar por el bloqueo. Eso yo creo que es un aspecto fundamental y totalmente denunciable, porque este año he estado, entre el año pasado y este en Burkina Faso, he estado en Senegal, he estado en un montón de sitios donde la gente se va y quieren marcharse por razones muy diferentes, entre otras, en algunos casos, por los gobiernos. Y en este caso es todo lo contrario. Estoy en un país donde quiero vivir, es mi país, y aquí quiero estar y, sin embargo, me tengo que marchar por el bloque. The International Tribunal on the US sanctions against the Republic of Cuba pronounces the following judgment. The extensive political and economic sanctions imposed on the Republic of Cuba since 1960, up to date, violate international law. These include, above all, Articles 2, Paragraph 4, and Article 2, Paragraph 7 of the United Nations Charter on the protection of sovereignty, self-determination, and the prohibition of intervention. The articles of the Universal Declaration of Human Rights of 1948 and the International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights of 1966, as well as the provisions of the World Trade Organization on the protection of freedom of trade and numerous principles of the Treaty of the European Union. And now to the merits of the case. First, since 1960, the USA has built up an ever more comprehensive network of sanctions against all areas of social life in Cuba, which profoundly affect the living conditions of the Cuban population. Building on the Trading with the Enemy Act of 1917, the US government enacted a series of further laws and regulations after the revolution in Cuba in 1959. These include the Foreign Assistance Act of 1961, the Cuban Assets Control Regulations of 1993, the Cuban Democracy Act of 1992, the so-called Torricelli Act, the Cuban Liberty and Democratic Solidarity Act of 1996, the so-called Helms-Burton Act. According to international criminal law codified in the Rome Statute of 1989, crimes against humanity are those that constitute generalized or systematic attacks against civilian population and is a crime against humanity. Blockades are one of the most treacherous, illegal, and illegitimate forms of warfare, even if they invoke international treaties and law to camouflage their action. According to Article 2 of the 1948 Geneva Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide, paragraph C, I quote, deliberately inflicting on the group conditions of life calculated to bring about its physical destruction in whole or in part, is an act of genocide. The dramatic and huge impact of the above-mentioned laws and regulations, maintained for over than 60 years, also demonstrates that no blockade has been as comprehensive, long-lasting, and brutal against the people as the one the United States have maintained against Cuba. The blockade has resulted directly and indirectly in loss of numerous human lives, and the decision of the US to maintain this blockade until the Cuban people decide not to bow the US is determined to maintain measures that are calculated to bring about
in the long term, the physical destruction, at least in part, of the Cuban people. Such an attitude could amount to a crime of genocide. Last, fifth, since the numerous sanctions and the US laws on which they are based are unlawful, they must be abolished. The USA must pay compensation for the damage caused to the Cuban state, its companies and citizens. Brussels, the 17th November 23, that's all. Thank you. Esconde el trino y la pavura. Si no creyera en la balanza, en la razón del equilibrio. Hoy, en este Parlamento Europeo, lugar donde en repetidas ocasiones se han aprobado resoluciones anticubanas, acusándonos de violar los derechos humanos e irrespetar la democracia, entre otras grandes falacias, ha servido también para dar un nuevo golpe al actual gobierno norteamericano, que como sus predecesores no cesa en el empeño de doblegarnos para borrar de un plumazo el ejemplo que representa mi valiente y rebelde patria para muchos pueblos del mundo. Sin dudas, se ha logrado un ejercicio político y jurídico de envergadura. Ha quedado demostrado en la conducta estadounidense hacia Cuba, que la conducta estadounidense hacia Cuba es absolutamente unilateral e injustificada. Victoria de las leyes y tratados internacionales el que ha ocurrido aquí, y que para nada es cuestión bilateral el tema de los Estados Unidos con Cuba, sino que afecta a muchos, afecta a terceros, incluidos las empresas y ciudadanos europeos. De la misma manera que no hay un solo argumento válido que justifique la arbitraria inclusión y permanencia de Cuba en la unilateral lista de países patrocinadores del terrorismo, sabemos que no habrá nada que cambie la voluntad de todos los aquí presentes de seguir acompañándonos en la denuncia del bloqueo económico, comercial y financiero que se nos impone. La resistencia del pueblo cubano, probada a toda costa frente a esta obstinada política, junto al apoyo que recibimos de miles de hombres y mujeres como ustedes, que representan lo mejor de sus pueblos, nos alienta a seguir adelante. Para hacer más efectiva esa lucha, los convido a utilizar como un nuevo instrumento de trabajo el veredicto que este tribunal ha dictaminado. Será una nueva herramienta jurídica muy útil para sensibilizar a otros públicos y hacer más efectiva nuestra batalla común, que no es otra que la de David frente a Goliat. Se abre así una nueva etapa en la lucha contra el bloqueo, la que se debe combinar con acciones políticas y jurídicas, utilizando los más propios mecanismos de la Unión Europea a favor de nuestra verdad. Gritemos juntos, más fuerte que nunca y más fuerte cada día: Unblock Cuba, Unblock Us. Muchas gracias. Si no creyera en la locura de la garganta del sinsonte, si no creyera que en el monte se esconde el trino y la pavura, si no creyera en la balanza, en la razón del equilibrio, si no creyera en el delirio, si no creyera en la esperanza, segunda parte. Si no creyera en lo que agencio,
resumen latinoamericano. Si no creyera en mi camino, todas las semanas para dar si no creyera en mi sonido, sobre todo recalcar, si no creyera en mi silencio, hoy vamos qué cosa fuera, ya lo habíamos prometido, qué cosa fuera la masa sin cantera, un amasijo hecho de cuerdas y tendones, un revoltijo de carne con madera, un instrumento sin mejores resplandores, que lucecitas montadas parecen. Qué cosa fuera corazón, qué cosa fuera, qué cosa fuera la masa sin cantera, un testaferro del traidor de los aplausos, un servidor de pasado en copa nueva, un eternizador de dioses del ocaso, júbilo hervido con trapo y lentejuela. Qué cosa fuera corazón, qué cosa fuera, qué cosa fuera la masa sin cantera, qué cosa fuera corazón, qué cosa fuera, qué cosa fuera la masa sin cantera. Que ha resistido y seguirá resistiendo al bloqueo. Vamos a ver